Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Ay, 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 que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, oh. El otro tema que nos ha caracterizado a nosotros, hermano, es la defensa. Yo le comentaba de los derechos de los trabajadores. Hoy tenemos 25.000 trabajadores afiliados a la USO, entre trabajadores directos de las empresas y trabajadores tercerizados, que es un fenómeno que nosotros luchamos para combatir la tercerización, porque consideramos que las actividades deben ser desempeñadas por trabajadores directos. O sea, Ecopetrol, en vez de tener 25.000 contratistas, debería tener 25.000 trabajadores directos, hermano, para que tengan mejores garantías. Sin embargo, Ecopetrol no lo hace. Otro tema por lo que ha luchado el sindicato es por la defensa del patrimonio público. Nos oponemos a las privatizaciones. En el año 2004 hicimos una huelga para evitar la privatización de Ecopetrol. En el año 2003 habían privatizado Telecom y venía Ecopetrol. Bueno, tuvimos una pelea, no la ganamos completa, pero bueno, ganamos algunas cosas. Otro tema que ha caracterizado a la USO, tercer tema, defensa de los procesos de paz. En el año 1996 la USO hizo la primera Asamblea Nacional por la Paz, donde nos propusimos con Ecopetrol decirle a la insurgencia y al gobierno nacional: oiga, siéntese a negociar, porque nos interesa que saquen a las zonas petroleras de la guerra, por los atentados, por la afectación al agua, al medio ambiente, por la muerte, los asesinatos, toda esa vaina. Y bueno, infortunadamente las conversaciones no prosperaron. En el año 2016, hace 5 años, estuvimos apoyando 2015, la primera Asamblea Nacional, la segunda Asamblea Nacional por la Paz. Nosotros fuimos a La Habana a hablar con la insurgencia, con permiso del gobierno de Ecopetrol. Y hicimos 11 asambleas regionales, hicimos una gran Asamblea Nacional en noviembre de ese año, con participación de más de 2.000 personas de diferentes territorios, y se trabajó sobre 3 temas fundamentales. Primero, una política mineroenergética. Segundo, construcción de paz territorial. Y tercero, cultura de paz y posacuerdos. 3 temas trabajamos. ¿Por qué? Hombre, porque nosotros consideramos que la paz va más allá del silenciamiento de los fusiles. Obviamente los fusiles se tienen que apagar para que haya paz, pero resulta que eso resuelve la violencia directa, hermano. La violencia estructural hay que resolverla haciendo inversión social, haciendo economías alternativas, desarrollando vías, llevando educación, llevando salud, llevando empleo. Y además hay una cosa, mi hermano Jefferson, resulta que la industria petrolera y la industria mineroenergética ha sido desagradecida con las comunidades. Caso crítico, en el centro que nació la industria petrolera, hay un hospital, hermano. Hay vías en buenas condiciones, pavimentan por ahí de vez en cuando. La gente no tiene agua potable, hermano, no tiene gas. Barranca Bermeja, tenemos la refinería más grande del país, 250.000 barriles diarios de crudo, caga esta refinería. Tenemos universidades bien dotadas, de la mejor calidad. No, hermano, todo es con una pelea, una lucha de los estudiantes. Tenemos unas clínicas de la mejor calidad, de un nivel que se merece la región, no lo tenemos. Aquí una enfermedad compleja, ¿para dónde arranca la gente? A Bucaramanga, a Valledupar, para el Socorro Santander, hermano. ¿Sí ve? Entonces, aquí no hay economías alternativas, todo depende del petróleo. Aquí Ecopetrol y los gobiernos han debido invertir plata en el desarrollo agrario, tener un campo industrializado, hermano. Por eso el campo en Estados Unidos es competitivo, en Europa, porque es industrializado, porque tiene subsidios del Estado. Aquí no hay eso. Entonces, nosotros desde el petróleo en la Asamblea participamos en eso, ¿cierto? Una cultura de paz, y nosotros, bueno, consideramos que hemos hecho un trabajo gremial en la defensa de los trabajadores, pero hoy estamos en un momento en el que tenemos que decir, bueno, listo, hemos logrado defender la empresa más importante del país. Ecopetrol le ha aportado en los últimos 10 años 260 billones a la nación, pero el tema es cómo han manejado esos recursos, hermano. Vea, la industria petrolera noruega nació en 1970, o sea, nosotros le llevamos 52 años a Noruega, y resulta, hermano, que la industria petrolera noruega, que produce menos,
alcanzó un desarrollo de sociedad con los recursos del petróleo, porque allá ¿sabe qué pasó? Allá se los robaron, allá los invirtieron. Los mejores en el mundo hoy en la perforación costa afuera, o sea, en el mar, son los noruegos. Esos manes pueden decir hoy, ¿sabe qué? Cierro todos los pozos, porque tienen el mayor fondo de inversiones en el mundo. Claro. Con la plata del petróleo, pero no se la han robado, aquí no la han invertido. Aquí, por ejemplo, los Aguilar han hecho, se han robado los acueductos, los higuerotas no tienen la inversión, pues, en el desarrollo de los territorios. Entonces, hermano, uno dice, eso tiene que cambiar. Entonces, para ese tema, los sindicatos somos importantes, pero también los jóvenes. O sea, como sociedad, yo creo que estamos en un momento coyuntural. Me gustaría que en la otra parte de mi intervención, hacer referencia a qué consideramos tenemos que hacer entre todos, hermano. Entonces, ahora sí lo escucho, mi hermano. No, pues muchísimas gracias por atenderme primero que todo y no, muy interesante, hermano, y me había pues instruido un poquito en el asunto del abuso. Pues estoy haciendo aquí un trabajo de investigación con unos compañeros y pues bueno, desde su perspectiva como tal, como vicepresidente, quería, digamos, no, tal vez no mencionó mucho el asunto, pero lo que me interesa a mí en ese momento es ver un poquito como la parte ambiental y pues qué beneficios, digamos, que estuve leyendo por ahí a través, traería, digamos, usted como vicepresidente, puede dar su perspectiva del PMRB, el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja para el mejoramiento ambiental y la calidad de vida de estos trabajadores y la población de Barranca Bermeja. Digamos, ¿qué me podría su merced decir acerca de eso como vicepresidente? Bueno, nosotros como sindicato estamos de acuerdo primero que la industria del petróleo y cualquier industria se debe desarrollar con los mejores estándares de calidad, de tal forma que el impacto sea lo mínimo posible al medio ambiente y a las comunidades. Y el proyecto de modernización de la refinería consiste básicamente en mejorar la capacidad de conversión de la refinería. Entonces, la capacidad de conversión es que le entra un barril de crudo y de eso uno dice, por ejemplo, la conversión es del 96%, entonces saca 96% de producto rico y apto para producto que es más valioso que la materia prima. Y el otro 4% es coque o el carbón residual, que ya es como el residuo, ¿cierto? Nosotros hemos dicho y hemos defendido que ese proyecto de modernización lo debe hacer Ecopetrol. Ecopetrol de forma irresponsable, hermano. Entre el año 2010 y 2013 y 2013, vino el presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez Pemberti, reunió a Barranca Bermeja, reunió al consejo, reunió a los gremios, reunió a la alcaldía, reunió a las fuerzas vivas y le dijo, vamos a modernizar la refinería de Barranca. Hermano, los comerciantes, los empresarios, son cifras que, los que yo voy a dar son cifras de la Cámara de Comercio, que las tenemos en presentaciones. Hermano, invirtieron 286.000 millones de pesos, se disparó la construcción de edificios, de obras civiles, de empresas y tal, y de eso no retornó un solo peso por efecto del proyecto de modernización. Entonces, nos pareció, y lo hemos combatido en todas partes, incluso hemos promovido a través de senadores amigos debates en la Comisión Quinta del Congreso, pero hermano, ahí es donde juega la segunda parte que vamos a tocar ahora. ¿Quiénes nos gobiernan? Finalmente dijeron que no, que nada. Infortunadamente también ocurrió lo que pasó en Cartagena, que en el proyecto de Reficar, que fue la ampliación de la refinería, que esa refinería producía 60.000 barriles, llevarla a 150.000, hermanos, se robaron mucha plata, se robaron más de 2.600 millones de dólares. Entonces dijeron, no, es que aquí también van a robar, o sea, se pegaron de eso para no hacer esto. Y finalmente hoy nosotros consideramos, Ecopetrol dice que ya ha venido modernizando plantas, es cierto, hace mantenimientos preventivos, hace mantenimientos programados, ha hecho mejora en la operación de algunas plantas, ha mejorado la condición de conversión, pero nosotros consideramos que el proyecto de modernización como tal, Ecopetrol lo desmontó y ese proyecto debiera hacerse para mejorar lo que usted dice. Primero, la calidad de combustibles que se producen, aunque son buenos, pueden ser excelentes. Y dos, eso
va a tener una mejor calidad de vida en el área, porque a nosotros nos impacta directamente las emisiones de los productos de la refinería. Entonces consideramos que es un tema que debe adelantarse, hermano. Lo que pasa es que también vale un poco de plata, hoy debe estar valiendo por ahí unos 8.000 millones de dólares. Listo, no, perfecto. Bueno, siguiendo con esto, pues usted de pronto en el conversatorio mencionó un poquito, entonces esta pregunta no sé si sea reiterativa, pero igual se la voy a decir otra vez, pero igual ya lo mencionó, que es, digamos, ¿considera usted que, digamos, a través de las crisis del petróleo que ha golpeado los precios del petróleo y en los últimos años a la industria petrolera como una oportunidad de implementación de energías más limpias o renovables, o incluso de la diversificación y modernización de la economía de Barranca Bermeja? O sea, es decir, ¿qué otras, digamos, economías podrían implementar o qué estrategias se están implementando en este sentido? Bueno, hay dos situaciones. Una que es una crítica a lo que la industria ha hecho con Barranca Bermeja. La industria y los gobiernos locales y nacionales. Primero, la factoría que más recursos le ha generado a la economía del país en muchos años es Barranca Bermeja, la refinería. Además, con los campos petroleros, cuando el crudo está alto, el mejor negocio es la producción, ¿cierto? Y resulta que en Barranca Bermeja no hay hospitales, no hay acueductos, no hay condiciones decentes. Entonces, por ejemplo, en Barranca Bermeja ya ha cometido un error, hermano, es que la ciudad no se ha industrializado. Tenemos ese río, ¿sí o no? Hay que mejorar la navegabilidad y los productos derivados de la industria, hermano. ¿Dónde se debe procesar? En Barranca Bermeja, hermano. Aquí no producimos una vela, viejo. Aquí la planta de parafina saca la parafina y sabe para dónde la manda, para Cali, viejo. O para Medellín. ¿Por qué no la producimos en Barranca, hermano? Entonces, imagina donde nosotros tuviéramos petroquímica desarrollada en el área, la ciudad tendría otro tipo de economía. ¿Verdad? El petróleo impactaría positivamente. Y lo otro, hermano, es que aquí se debe industrializar el campo, hermano. Nosotros tenemos un potencial agrícola muy interesante. Estados Unidos subsidia el agro en Barranca Bermeja, por ejemplo, y en el país debiera subsidiarse el agro, apoyar al que no es propietario, no al que tiene 100, 200 hectáreas. Obviamente, pues ellos tienen también unas garantías en empréstitos, en colaboraciones empresariales, bueno, pero al pequeño agricultor, el que tiene 1, 2, 3 hectáreas, hermano, facilitarle préstamos, facilitarle maquinaria básica, facilitarle formación tecnológica y académica para que pueda industrializar el campo y que el gobierno se comprometa a comprar sus productos. Entonces, nosotros creemos que eso ha sido un error. Ahora, la segunda parte de esa reflexión y pregunta que usted hacía es que indudablemente el mundo hoy tiene que descarbonizar la producción energética, depender menos del carbón, menos del petróleo, y eso significa, hermano, de la energía eléctrica convencional. Y eso significa que tenemos que hacer una transición energética. Nosotros como sindicato estamos defendiendo eso. Es decir, nosotros debemos dejar de depender del petróleo. Por ejemplo, el área, esta zona tiene un potencial muy fuerte del tema de energía solar, por el tipo de radiación que tenemos. Obviamente la mejor zona es La Guajira. Entonces nosotros decimos, oiga hermano, qué bueno que en un programa, por ejemplo, de apoyo al campo y a los mismos ciudadanos de Barranca, se generaran programas para que se implementaran paneles solares. Se ahorraría mucha plata porque buena parte de los recursos se gastan en el pago de energía, y la energía es muy cara. Uno de los kilovatios más caros del país lo paga Barranca. Entonces nosotros sí consideramos que ese trabajo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo reconvirtiendo la mano de obra. O sea, si se va a dejar de sacar crudo, pues se va a disminuir sustancialmente, gradualmente, y hay que hacerlo, pero de forma responsable. Esa mano de obra hay que reconvertirla en la generación de energías alternativas. Y obviamente eso requiere el concurso de la academia, de los estudiantes, de expertos mundiales en la producción de energías alternativas. Porque es que la energía alternativa no es solamente decir, no, ya, paremos la producción, no, hay que hacer alternativas. Entonces, creemos que eso tiene que apuntar Barranca Bermeja para que no pierda su vocación de generación de energía, ¿cierto? Pero también, hermano, muy importante que eso le impacte a la comunidad. Porque nosotros sigamos pensando, y una crítica que yo me hago es autocrítica, nos la hacemos como sindicato. Nosotros luchamos por los trabajadores de nosotros, acompañamos por ahí una peleita aquí afuera, y eso no puede seguir así. Tenemos que hacer la lucha gremial, el sindicato, pero también la lucha política. Tenemos que luchar contra la corrupción, impulsar a que los jóvenes lleguen, los jóvenes, hermano. El país es de los jóvenes. Tengamos jóvenes en el consejo en Barranca, en las alcaldías, en las asambleas.
Yo pregunto, los jóvenes en Barranca se hubieran puesto de acuerdo, ¿cuántos concejales tendrían? Mínimo 2, mínimo. ¿Cuántos tienen? Ni uno. No. Dígame, hermano. Listo, bueno, continuando con esto que su merced mencionaba de cómo se ven a través de, digamos, economías alternativas y demás. Claro, se tiene en cuenta que la economía de Barranca Bermeja es petrolera, ¿no? Como tal, es totalmente, eso es indiscutible. Entonces, a través pues de usted como vicepresidente y a través del sindicato como identidad, como imagen del sindicato, ¿cómo ve el futuro y los desafíos que puede, digamos, tener Barranca Bermeja en el futuro, en unos 50 años, por decirlo así, ya digamos en un tiempo donde escasee el petróleo y demás? ¿Qué desafíos tendrían y cómo se verían a través de esto? Bueno, como sindicato consideramos que debemos seguir haciendo la actividad real, o sea, defender los trabajadores, que le mejoren sus condiciones, que le paguen sus recargos, bueno, en fin, todo lo que haya que hacer. Pero consideramos como sindicato que debemos hacer parte de la agenda política nacional, ser poder. Si uno es poder, o sea, si tenemos gente incidente en los congresos, en la Cámara, en las asambleas, en las alcaldías, en los consejos, las juventudes asumen su papel. Nosotros, eso que le estoy mencionando, ese grupo social, ese grupo de actores sociales, de sujetos políticos, debemos construir políticas públicas diferentes. De lo contrario, hermano, si nosotros no le apuntamos, por ejemplo, a la generación de energías alternativas, Barranca Bermeja va a ser un cementerio en 50 años. Porque el crudo se va a seguir utilizando, pero va a llegar un momento en que pierde su incidencia. Hoy en Europa los países nórdicos ya definieron que hasta el 2025 producen carros de combustión, no de gasolina. Son carros ya de energía solar. Ya no se van a necesitar gasolina para eso. Están trabajando a velocidades aceleradísimas, trabajando en generar transporte de carga en energías alternativas. Los trenes eléctricos, entonces cada vez va a ser menos. ¿Qué pasa? ¿Dónde va a haber incidente en crudo? En la petroquímica. Entonces, si Barranca Bermeja, para responder a su pregunta, no se prepara para eso como una política pública de generación de energías alternativas, esto va a ser muy crítico. Pero además de la generación de la energía, ¿cierto? Hay que prepararnos en reconvertir las áreas productivas de Barranca, las potenciales. Por ejemplo, el agro. Hay que hacer obras de infraestructura vial que permita que el campesino pueda sacar sus productos, que el producto se transforme. Por ejemplo, Barranca Bermeja tiene un potencial impresionante piscícola, hermano. Neiva, por ejemplo, es una ciudad que depende de la piscicultura de forma significativa. Barranca Bermeja tiene la posibilidad de tener ese desarrollo, ¿cierto? Entonces, enseñarle al piscicultor, capacitarlo, generar educación en institutos como la Universidad de La Paz, como el SENA, entrenar a la gente, enseñarle a trabajar eso, a sacar, por ejemplo, la tilapia, procesarla, filetearla, exportarla, y empieza a generarse otro tipo de economía, ¿cierto? Entonces, todas esas potencialidades se deben trabajar y se deben explotar. ¿Cómo se hace eso? No solamente en el discurso, se debe contar con un equipo de expertos. En el mundo hay equipos de expertos. Los europeos para eso dan recursos, hermano, y mirar cuáles son las potencialidades de nuestro territorio para desarrollarlo. Yo veo que Barranca tiene posibilidades, pero tenemos que entender que el mundo se está transformando, y a la vez que esas potencialidades también como política pública se complemente con el desarrollo, por ejemplo, de la educación, hermano. Porque Barranca Bermeja era para que tuviera las mejores facultades de ingeniería del país, hermano. Claro. ¿Por qué tenemos que irnos para la Universidad de los Andes a estudiar ingeniería química? ¿Y por qué no puede ser Barranca si tenemos aquí toda la refinería, hermano? ¿Cierto? Claro, sí. Ese tipo de cosas es necesario redireccionarlas, pero eso se hace desde el gobierno. Si no, hermano, olvídese, hoy se roban al año 50 millones de pesos. O sea, la ministra de Telecomunicaciones, se robó 70.000 millones del país. Con ese gobernante vamos a cambiar, no, hermano, porque les interesa montarse a robar. Y ahí los jóvenes juegan claves, hermano. No, listo, pues César, esas eran como mis preguntas, de verdad, muchas gracias, me aclaró muchas cosas, muy interesante. Pero pues, entonces, como para concluir esa última pregunta, esta que me interesa demasiado, esta transición energética, desde su perspectiva como sindicato, no
no sea, digamos, no la ven observada en Barranca Bermeja aún, o sea, no se encuentra preparada Nosotros para... estamos como sindicato, sí, siga. No, es eso. Nosotros como sindicato, vea, precisamente ayer en Bucaramanga estábamos reunidos 3 sindicatos, Sintracarbón, que manejan la explotación de carbón, de explotación de carbón en La Guajira, Sintraelecol, que es el sindicato de los trabajadores de la energía eléctrica en el país, y estábamos la USO. Y vamos a trabajar en la conformación de un centro de investigación con acompañamiento de la Universidad de Berlín, de la Federación Nacional Holandesa de Trabajadores y con Industrial, que es una organización que recoge varios sindicatos en el mundo, más de 50 millones de afiliados, precisamente para generar un centro de investigación para potenciar esto, porque Ecopetrol, por ejemplo, está diciendo, listo, voy a hacer un parque solar de autogeneración de energía para la refinería, y eso está muy bien, porque eso va a bajar sustancialmente las emisiones de carbono con la energía que consume Ecopetrol, pero es para Ecopetrol, hermano. Claro. Es para Ecopetrol. Entonces la idea es que nosotros estamos diciendo, oiga, gobierno, construyamos propuestas para el resto de la gente. Por ejemplo, el kilovatio más caro del país lo paga Barranca, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿por qué Barranca no puede tener un desarrollo de generación de energías solares para que paguen menos energía? Entonces, nosotros estamos apuntando a eso, lo que pasa es que no es un proceso fácil. Pero como le decía, eso es determinante dependiendo del gobierno. Oiga, viejo, me gustaría, si quiere al final se lleva mi contacto, me gustaría al final yo se los regalo, es un compromiso mío. Es un libro que habla de la generación de energías verdes y que es un bestseller. Lo escribió un man que asesora empresas en Estados Unidos, en Europa y en China. ¿Energías verdes qué? ¿Me repite, por favor? Generación de energías verdes, hermano. Yo le paso a usted. No tengo el nombre aquí completo, pero es un libro que apunta a eso. Pero espérenme, a ver si tengo por aquí y habla de cómo las estructuras en el mundo, en Estados Unidos hay inversiones incluso de los fondos de pensiones de los trabajadores, haciendo infraestructura para generar energías alternativas, paneles solares, energía fotovoltaica, energía mareomotriz, todo eso lo están eólica, todo eso. Sí. ¿Ustedes cómo ven desde la juventud, desde los jóvenes, ese tema? Pues sí, precisamente eso es lo que he venido pues tratando con unos compañeros, ya que somos pues estudiantes de la Universidad Nacional y estábamos pues, estamos por acá, casualmente vimos acá con el mercado del conocimiento y estamos haciendo un trabajo de campo y pues precisamente como estudiante de geografía es interesante ver cómo una ciudad, lo que usted mencionaba, que tiene petróleo casi completo del país, un monopolio. 250.000 barriles diarios. Exactamente. Exacto, se refina y no contamos con ni siquiera un plan de ingeniería acá bueno o con áreas de estudio para, o sea, con una población que vive peor que, o sea, hay tanto dinero y la población vive muy mal. Y eso es interesante ver cómo, o sea, qué se está haciendo con todos esos recursos, dónde se están poniendo, por qué la población está así. Entonces eso es lo que uno se viene a cuestionar acá y decir, bueno, ¿qué está pasando? Y pues básicamente eso. Ya, para que usted tenga este dato, hermano, la industria petrolera nació aquí en el centro, a media hora. Hemos sacado 1.000 millones de barriles. 1.000 millones de barriles. Hasta ahora. Unos más, unos menos. 100 años de explotación petrolera, hermano. Y uno dice, esa era la suerte que se merece Barranca. Barranca era para que tuviera los mejores servicios públicos. Los mejores y los más baratos, además. Los mejores hospitales. Aquí un paciente se enferma de un tema crítico, de una vez tiene que sacarlo, hermano, para Bucaramanga, o para Valledupar, o para El Socorro. Vea, tiene mejor calidad de vida un municipio como San Gil, que no produce una gota de petróleo, que Barranca, hermano. Porque desgraciadamente hay como una maldición, y es que donde se producen recursos mineroenergéticos, la población vive unas condiciones que no se las merecen. Barranca ha cambiado en los últimos años, para como era antes, hermano. Vea, Barranca tuvo que hacer hace 35 años una vaina que se llamó autopavimentación, hermano.
O sea, los ciudadanos, los habitantes de los barrios que no son centrales aquí, tuvieron que organizarse en convenios con las alcaldías y el consejo municipal y con el apoyo de privados y pavimentaron sus calles, hermano. Se llamó programa de autopavimentación. Uno dice, ¿será que eso es justo, hermano? Vea, usted pasa por el lado de la refinería, pues el ejercicio, aquí nomás. Se va por el Cristo petrolero, hermano. Se va por caminando. Y esa vaina debería ser un malecón turístico, hermano, un malecón hermoso. Esa vaina es una cloaca, hermano, una cloaca. ¿Estas aguas de dónde son? Las aguas residuales de la refinería, algunas, y las aguas residuales de Barranca, porque Barranca no tiene una petar, hasta ahora está diciendo que no, hermano, no hay derecho, ¿sí o no? Claro. En otro país, eso sería un atractivo turístico del carajo, hermano, del carajo, viejo. Claro. ¿Se imagina usted en una barca bien bacano ahí, viendo la refinería, viendo las luces, tomándose una buena gaseosa, pues, no, hermano, eso vaina, ¿quién va a pasear allá? No pasea ni las iguanas, hermano. Eso Sí, no de es hecho que ellas pasamos por ahí, eso es peligrosísimo. peligrosísimo, además. Y es curioso porque, por ejemplo, otros países, por dar el ejemplo de Dubái, que ahorita también es muy petrolero, era un desierto, y en menos de 10 años vea lo que se formó, una de las ciudades más ricas del mundo, precisamente por eso. Entonces yo digo que eso, como a manera de conclusión, todo gira en conclusión de la educación y lo que las personas tenemos acá, sobre todo los que están dirigiéndonos, y eso es lo que hay que cambiar. Por ejemplo, yo que aún soy joven y tengo tiempo para aprender a estudiar, ver esta situación y mejorarla, ¿no? No, hermano, me gusta que tenga ese análisis y esa proyección. Claro. Yo tengo 54 años, parece que no tengo 54 años, tengo 34 años de trabajo en Ecopetrol. Soy dirigente sindical. Hermano, pero no es justo lo que pasa. Entonces, esa vaina no cambia mientras no cambiemos los que gobiernan. Exactamente, sí. En el país de la ministra esta de las telecomunicaciones, la plata que era para la escuela, se robó 70.000 millones. Se iba a robar 2 billones, fue que la pillaron. 70.000 y se fue el país. Hermano, eso que son una mano de bandidos, hermano. Claro, eso no. Sí, hermano, el que lo roba a uno en la calle es un bandido. Pero es que esos bandidos son peores, hermano, los de cuello blanco. Entonces, esto no va a cambiar mientras no cambiemos. Y es clave que los jóvenes asuman, hermano. Y lo que tenemos acá. Y la conciencia, sí. Listo. Bueno, muchas gracias, hermano. A usted, muchísimas gracias. Buenas noches. Yo quisiera trabajar